¿Qué le ocurre realmente al cuerpo humano cuando es llevado al límite del dolor, la humillación y la muerte? ¿Y por qué el sacrificio de Jesús sigue siendo una de las escenas más impactantes, no solo espiritualmente, sino también desde un punto de vista médico? Hay momentos en la historia que no solo marcan una época, sino que atraviesan el tiempo y siguen hablándonos hoy. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento religioso, fue una ejecución brutal diseñada para quebrar el cuerpo y el espíritu. Comprender lo que sucedió en ese proceso desde una mirada médica no solo revela la magnitud de su sufrimiento, sino que también nos confronta con el verdadero significado de sacrificio, redención y las señales que, según la Biblia, apuntan a los tiempos finales. Desde el inicio, el cuerpo de Jesús ya estaba sometido a un estrés extremo. La noche previa a la crucifixión, en el huerto, experimenta un fenómeno poco común pero documentado: la hematidrosis. Bajo una angustia intensa, los capilares que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse, mezclando sangre con sudor. Esto no solo evidencia un nivel de estrés emocional profundo, sino que también deja la piel extremadamente sensible y vulnerable. Desde ese momento, su cuerpo ya estaba debilitado antes de recibir el primer golpe. Luego comienza el proceso de tortura física. La flagelación romana no era un simple castigo, era una preparación para la muerte. El instrumento utilizado, conocido como flagrum, tenía múltiples correas con fragmentos de hueso o metal en las puntas. Cada golpe no solo cortaba la piel, sino que desgarraba el tejido muscular. Médicamente, esto provocaba una pérdida de sangre significativa, llevando rápidamente a un estado de shock hipovolémico. La presión arterial cae, el corazón se acelera tratando de compensar, y el cuerpo comienza a entrar en una espiral de debilidad extrema. A medida que avanzamos en este escenario, aparece una de las señales más claras del sufrimiento físico: la deshidratación severa. Sin ingesta de líquidos, con pérdida constante de sangre y bajo el calor, el cuerpo comienza a fallar en múltiples niveles. La boca se seca, la lengua se inflama y se adhiere al paladar. Esto da un nuevo significado a una de las frases más breves pero profundas: tengo sed. No era solo una expresión simbólica, era un grito real de un cuerpo al borde del colapso. El traslado hacia el lugar de la crucifixión añade otra capa de sufrimiento: cargar la cruz, o al menos el patíbulo. Bajo estas condiciones implica un gasto energético imposible de sostener. Las caídas repetidas no solo incrementaban el dolor, sino que agravaban las heridas abiertas. Cada impacto contra el suelo aumentaba la pérdida de sangre y la posibilidad de infección. Al llegar al punto de ejecución, comienza el proceso más brutal desde la perspectiva médica: la crucifixión en sí. Los clavos no eran colocados en las palmas, como en muchas representaciones lo muestran, sino en las muñecas, entre los huesos del carpo, para soportar el peso del cuerpo. Este acto no solo fijaba el cuerpo a la cruz, sino que también dañaba nervios importantes, probablemente el nervio mediano, generando un dolor eléctrico, intenso y constante que se irradiaba por los brazos. Los pies también eran clavados, obligando al cuerpo a adoptar una posición antinatural. Aquí es donde el mecanismo de la muerte se vuelve más claro. La crucifixión no mata por pérdida de sangre directamente, sino por asfixia. Para poder respirar, la persona debía empujarse hacia arriba usando los pies y los brazos, lo que generaba un dolor insoportable en cada movimiento. Con el tiempo, el agotamiento hacía imposible seguir levantándose, y la respiración se volvía superficial hasta que el cuerpo simplemente no podía continuar. Este proceso podía durar horas o incluso días, pero en el caso de Jesús, el deterioro previo aceleró todo. El shock, la deshidratación, la pérdida de sangre y el agotamiento extremo hicieron que su cuerpo llegara al límite más rápidamente. Uno de los momentos más debatidos desde la medicina ocurre después de su muerte, cuando un soldado perfora su costado. El relato menciona que salió sangre y agua. Desde una perspectiva médica, esto puede explicarse como una mezcla de sangre y líquido pleural o pericárdico, lo que sugiere que ya había acumulación de fluidos alrededor de los pulmones o el corazón. Esto refuerza la idea de que la causa de la muerte fue una combinación de shock hipovolémico y asfixia. Pero más allá del análisis físico, hay un nivel más profundo que conecta este evento con las señales proféticas.
La Biblia describe este sacrificio no como un accidente histórico, sino como un cumplimiento preciso de lo anunciado siglos antes. Cada detalle, desde las heridas hasta la forma de morir, encaja en una narrativa que apunta a un propósito mayor. Y es aquí donde el enfoque cambia de lo médico a lo espiritual, sin dejar de lado la realidad física. Porque entender el sufrimiento de Jesús también nos confronta con una pregunta: ¿por qué era necesario algo tan extremo? En los textos bíblicos, el sufrimiento no es presentado como un fin, sino como un medio de redención. La idea de que alguien cargue con el peso del pecado del mundo implica una transferencia simbólica, pero también una manifestación real de dolor. No es una historia suavizada, es cruda, directa y profundamente humana. Cuando observamos los tiempos actuales, muchos encuentran paralelismos con las señales descritas en la Biblia: conflictos, incertidumbre, cambios sociales acelerados. En ese contexto, la crucifixión adquiere una nueva dimensión. No es solo un evento del pasado, sino un recordatorio constante de que el sufrimiento tiene un propósito dentro de un plan más amplio. Desde un punto de vista futurista, algunos interpretan estos eventos como piezas de un rompecabezas que aún no se está completando. La idea de los tiempos finales no se centra únicamente en el fin, sino en la preparación, y esa preparación comienza con la comprensión. Entender el nivel del sacrificio, no solo emocional o espiritual, sino físico, cambia la forma en que se percibe la fe. Ya no es una idea abstracta, sino algo tangible, real, que ocurrió en un cuerpo humano que experimentó dolor, miedo y agotamiento. En la vida diaria, esto se traduce en una reflexión constante. Si el sufrimiento puede tener un propósito, entonces las dificultades personales también pueden tener un significado más profundo. No se trata de romantizar el dolor, sino de reconocer que incluso en los momentos más oscuros puede haber un camino hacia algo mayor. La crucifixión, vista desde la medicina, revela una verdad incómoda. Fue una de las formas más crueles de ejecución jamás diseñadas, pero vista desde la fe, revela algo aún más poderoso: un acto de entrega total. Y en ese contraste entre lo brutal y lo sagrado se encuentra uno de los mensajes más impactantes de la Biblia, porque no habla solo de muerte, sino de lo que viene después. El cuerpo puede fallar, romperse, colapsar, pero la historia no termina ahí. Y quizás esa sea la señal más importante de todas. Si lo que acabas de escuchar cambió la forma en la que entiendes el sacrificio y el sufrimiento de Jesús, este es el momento de hacer que este mensaje llegue más lejos. Apoya este contenido con un like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Porque entender los tiempos también es prepararse para ellos. Comparte este video con alguien que necesite ver más allá de lo superficial y recordar que incluso en el dolor más profundo puede haber propósito, redención y una verdad que sigue vigente hoy.